Saludos, humanos bellos y a los demás también. Gracias por acompañarme en un nuevo capítulo y en esta ocasión les hablaré de lo que entendemos como el despertar de la conciencia. Bien, este tema tiene que ver con un concepto que conocemos como el día galáctico. Esto se refiere, necesito un lápiz. Bien, nuestro Sol viaja haciendo esto por encima del, del cinturón de Van Allen de la galaxia. Mientras va viajando haciendo esto, hay un periodo de tiempo en el que vas por arriba y un periodo en el que vas por abajo. El cinturón de Van Allen de un campo electromagnético es la zona neutra. Actualmente estaríamos yendo por el lado negativo del toroide de la galaxia. Estamos viajando por este lado, yendo hacia allá. Cuando pasemos del otro lado, el tipo de espacio donde está viajando la Tierra va a cambiar. Ahora el espacio es negativo y eso hace que para nosotros sea más fácil utilizar o entender las herramientas del bajo ser que las del alto ser, y cuando llegue el momento en que cambiemos de polaridad nos va a ser más fácil ver o en realidad utilizar las herramientas del alto ser con una predisposición mayor a utilizar esas herramientas en vez de utilizar las del bajo ser. Las herramientas del bajo ser son el miedo, el capricho y el ego. Como estamos influenciados por lo negativo, llevamos mucho tiempo viendo estas tres cosas como si fuesen una sola. Lo asumimos como parte del ego y esto lleva a que no podamos analizar las cosas por separado. No podemos analizar lo que es miedo, lo que es sagrado y lo que es ego. Un ejemplo práctico de esto sería, por ejemplo, la necesidad del cuerpo de tomar agua. Y cuando quieres agua, el capricho te dice que mereces, bueno, el capricho junto al ego, te dice que mereces algo más que solo agua, así que debería ser un juguito, y de ahí se mete de nuevo y te dice que en vez de un juguito podría ser una gaseosa, y de la gaseosa saltamos a una cerveza, y así, a través del bajo ser, tenemos este problema en donde vamos agregándole cosas a la necesidad y terminamos creyendo que lo que necesitamos es alcohol, cuando lo que necesitamos es agua, y se produce ese tipo de juegos. Eh, bien, eh, técnicamente hablando, esto sucedió el 21 de diciembre del 2012. El final del calendario maya, que es el comienzo de un nuevo calendario, realmente tenía relación, o tiene relación, a lo que los mayas llamaban el quinto sol. Esto quiere decir que cada vez que el sol completa su ciclo, nace una nueva humanidad, porque la frecuencia de la luz como información salta una octava y eso nos abre la posibilidad a nuevos conocimientos. Dentro del refrito nos dicen que estamos empezando una sexta humanidad. En el refrito de las hermandades secretas nombran a una primera humanidad como los polares, luego hablan de los hiperbóreos, los lemures, los atlantes, Tartaria, y luego nos hablan de que ahora estarían haciendo una sexta humanidad y bajo el orden
a esa sexta humanidad le correspondería desarrollar la sexta conciencia, que que estaría relacionada a la glándula pineal, lo que entendemos como el sexto chakra. Pero esto es una trampa. Los pueblos originarios de América tuvieron la suerte de que no hubo influencia de las hermandades secretas hasta el año 1400 y algo, un tiempo antes del cuento de Colón. Los templarios, que tenían su base más secreta en la isla de Malta, ya sabían de la existencia de América, y por un tiempo más o menos largo, varias décadas por allí y por allá, estuvieron utilizando a Argentina como escondite. Hay pruebas de esto que se pueden hallar en una capilla que es construida en la isla de Malta, que data de tiempos anteriores a 1492, y en los dinteles de las puertas, en los relieves de las puertas, hay choclitos, mazorcas, maíz, que sabemos que es endémica de México, y por ende no tendría por qué haber esculturas de choclos en las puertas de una iglesia antes de que se descubriera América, oficialmente. También está el detalle de que el símbolo de las carabelas, la cruz de Malta, fue un aviso. Las tres cruces de Malta fueron el aviso para los templarios que se estaban escondiendo en América, de que ya podían volver. ¿Y qué hicieron? Pues como la gente que llegó con Colón eran solo delincuentes y murieron en la conquista, los templarios estos que se habían refugiado porque habían empezado a ser cazados, tomaron los nombres de los que murieron y volvieron a Europa usando ese nombre y vistos como héroes conquistadores. Y allí es cuando se funda la Orden de los Jesuitas y se infiltran en el Vaticano y llegamos a lo que conocemos hoy en día. El orden de la evolución de la conciencia se puede ver reflejada en lo que conocemos de esta humanidad, de nuestra humanidad. No sé si considerarlo algo positivo o algo negativo, este tema de que por el alma artificial que construyeron en Atlántida, y que al perder el control de esa máquina se rasgaron los campos morfogenéticos de muchas especies de nuestro planeta, y eso nos llevó a perder la capacidad de que nuestro ADN utilizara la información que se encuentra en los campos mórficos para estructurar el cuerpo en el momento de la gestación. Y por eso se podría decir que involucionamos físicamente un tiempo, que tiene relación a este cuento que aparece en el Popol Vuh de los hermanos, en donde uno queda arriba del árbol y se transforman en monos. Tiene relación a este hecho en donde involucionamos a una forma más primitiva, que sería la razón de por qué el Homo sapiens es datado de hace 27.000 años, ya que los ciclos estos de los que les estoy hablando son de 25.000 años y algo. Pero hay evidencia de humanidad y civilizaciones avanzadas anteriores a ese tiempo, porque hubieron otras humanidades antes. El orden de la conciencia sería, por acá abajito, a ver, sobrevivencia, agrados, ego, orden, comunicación, entendimiento y sabiduría. La etapa de la sobrevivencia sería el periodo que conocemos como en el que fuimos nómades. Al ser nómades vivíamos solamente buscando recursos, así que la única prioridad que teníamos era sobrevivir.
Luego de eso, nos dimos cuenta de que era más eficiente trabajar en equipo. Así que comenzamos a organizarnos según nuestro agrado y comenzamos a nombrar un líder o comenzamos a nombrar líder o le dejamos las decisiones a las personas que nos parecían más aptas para eso y comenzamos a organizarnos y surge lo que entendemos como clanes y tribus. Luego llegamos al periodo de la tercer conciencia, que tiene que ver con el ego, con el reconocimiento, con las etiquetas, y aquí estaríamos hablando del periodo que conocemos como feudal, donde el título importaba muchísimo. Es decir, Robin de Locksley, azote de no sé dónde, y asesino de no sé cuántos, y, y los títulos de nobleza, y todo ese cuento. Cuando llegamos al periodo del orden, al periodo del equilibrio, sería la época en que conocemos como el Renacimiento. Durante el Renacimiento, la espiritualidad, que era solamente religión teísta antropomórfica, en ese tiempo ya sabemos por qué, eh, se unió o se hizo una especie de una pequeña amistad con la ciencia. Y eso llevó a que surgiera lo que conocemos como el arte religioso, en donde tenemos personajes como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y tantos otros, Rafael, Donatello, sí, todas las tortugas ninjas. Eh, en el Renacimiento tenemos esto de que los conocimientos científicos como la proporción áurea fueron utilizadas en el arte y llevando a una perfección impresionante, ya que todos los cuerpos eh, están diagramados a través de la proporción áurea. Luego de este periodo llega la revolución industrial y con eso llega la era de la comunicación, que es la era en la que estamos actualmente. Estamos a comienzos de una quinta humanidad relacionada a una quinta conciencia que tiene que ver con la comunicación, con la correcta comunicación. Eh, los oscuritos entienden el orden bastante mejor que nosotros y hacen unos esfuerzos enormes, enormes, enormes para que no logremos ver el orden. Eh, Gran parte de, de los más conocidos esoteristas, ocultistas, brujos, magos, de los cuales podemos leer sus escritos, realmente son títeres de la oscuridad y cumplieron la función de disipar el conocimiento lo que más se pudiera, escribiendo libros de 400, 500, 600 páginas, 8, 9 tomos, cuando el entendimiento del orden cabe en una sola página. Eh, lo que, como la oscuridad no posee la capacidad de crear, lo que pueden hacer es plagiar, pueden subdividir y también hay otro tema que es quizás lo más usado, que es el dar vuelta a las cosas para que el entendimiento sea errado, llevando a posteriores conclusiones erradas porque la base que estás utilizando está errada. Eh, Respecto al tema del plagio, eh, ellos suelen anteponerse al nacimiento natural de los movimientos culturales del ser humano. Antes de que naciera el comunismo, crearon un falso comunismo, ya que el comunismo es la idea de que la comunidad se organiza para decidir
cuáles van a ser las medidas o cambios regulatorios que se van a utilizar y que luego se suman todas las comunidades, todos los barrios, en, en una sede en donde se conversa, pero a nivel de ciudad, considerando lo que quieren cada una de las comunidades, y luego se hace otra asamblea en donde todas las ciudades se reúnen para escalar las decisiones hasta el nivel país. Esto nos lo cambiaron a través de lo que conocemos como la democracia representativa, en donde tenemos más que claro que los que nos representan no nos representan a nosotros, no representan al 90% de la población, sino que representan al 10% que es parte de la casta de los mercaderes. Y por eso se habla, hoy en día se habla de que los gobiernos son mercantilistas, justamente porque pesa más lo que te conviene en el mercado que lo que le conviene a la población a nivel del momento de votar de parte de los políticos. Esto también podemos verlo en el cristianismo, en donde lo terminaron volviendo simplemente adoración hacia un ser antropomórfico. Gandhi lo dijo muy bellamente en una de sus frases, que decía: me gusta su Cristo, pero no me gustan sus cristianos porque se parecen muy poco a su Cristo. Que engloba bastante bien esta idea que les quiero comunicar, ya que por ejemplo, hay una frase que se le atribuye a Jesús que dice: el que me siga a mí podrá lograr mis mismos prodigios. Eso significa que si sigues las enseñanzas que Él te dejó, si las practicas, puedes ser como Él. Pero nos tienen embolados con esto de adorarlo. O que también pasa también a esto de adorar a Dios sobre todas las cosas, cuando solamente se le puede ser útil a Dios cuando ves divinidad en todos los demás y le sirves a la vida, no a Dios. Dios nos necesita tu adoración, no necesita que lo ames, Él necesita que ames aquí y ahora todo lo que te rodea, para que puedas ser Él aquí y ahora. Respecto al tema del despertar, les mencionaba que tiene que ver con ver las cosas claramente, sin conveniencias. Las cosas son lo que son. Este tema tiene que ver con lo que conocemos como el árbol de la ciencia del bien y del mal. El bien y el mal no existen afuera. Eso es algo que hay que entender a cabalidad y en profundidad. La leona no es mala por cazar para alimentarse a ella y a sus cachorros, ni el ciervo es malo por no dejarse atrapar. Nosotros somos los que generalmente nos ponemos de parte de la víctima y queremos que el ciervo no sea atrapado. Pero después, cuando nos muestran las imágenes de los flaquitos que están los cachorros de la leona, se nos da vuelta de nuevo, y por conveniencia, porque nosotros mismos somos depredadores, nos ponemos de parte del león, y así podemos estar eternamente cambiando de lado dependiendo de lo que nos convenga, que es justamente de que se trata el concepto de tibio. Los tibios se adaptan. El tibio apoya la postura que más le conviene, no apoya la verdad, precisamente. La forma correcta de funcionar, o la forma en la que funciona un despierto, es hacia lo que posee coherencia con el orden divino y alejándose, claro, de lo que no posee coherencia. La oscuridad ha visto cómo vamos evolucionando, estudian eso constantemente, siempre están viendo qué es lo que escribimos, qué es lo que pensamos, qué opinamos, qué es lo que nos gusta. Y así van previniendo el despertar. O en realidad no lo previenen, sino que tratan de dilatar el asunto lo más posible. Y para poder evitar que despertemos masivamente, diseñaron una estructura de dogma
que sigue en evolución, así que dudo que pueda agarrarle todas las aristas que tiene, pero voy a tratar de atacar los sofismos más usados. Y el objetivo de esto es hacer que la gente crea que está despierta a través de absolutismos vacíos que te dan la creencia de que estás despierto, pero no lo puedes aplicar de ninguna forma. El que veo más, o quizás el más recurrente, es esta frasecita de nadie tiene la verdad absoluta. Bien, de partida, la verdad es absoluta. Esa es la cualidad que hace que la verdad sea verdad. Pero sí, la frase tiene razón en el verbo, ya que dice poseer la verdad. Como la verdad es absoluta, es preexistente al observador. La verdad seguirá siendo verdad, aunque yo no haya nacido, aunque yo muera, todo lo que es verdad seguirá siendo verdad. Entonces, es cierto que no se puede poseer la verdad, porque como es preexistente, solo puedes ser de la verdad, puedes servirle a la verdad, puedes pertenecerle a la verdad, pero ella no puede pertenecerle a ti porque está desde antes que tú. El otro detalle simpático sobre esta frase es que es un absolutismo que niega lo absoluto. Si yo digo que, que nadie puede poseer la verdad absoluta, lo estoy diciendo de forma absoluta y por ende sí tengo en mi poder una verdad absoluta, pero como niega a la verdad absoluta, se niega a sí misma. Este tipo de frases tienen el objetivo de buscar un empate a través de la ambigüedad, ya que si nadie tiene la verdad, no hay forma de saber quién tiene un conocimiento más refinado que otro. No se puede saber qué verdad es más grande que otra si nada es verdad y todo es verdad al mismo tiempo. Entonces, esto lleva a caer en el nihilismo. Ya podíamos prever esto, de hecho, por la carta de Albert Pike, en donde describe las tres guerras mundiales. En la parte en la que habla sobre la tercera guerra, dice una parte que soltaremos a los nihilistas y ateístas generando un caos social formidable. Y justamente a esto se refiere. El, el nihilismo es la postura filosófica más ambigua que existe. Otra frasecita del bronce que usan los falsos despiertos es esto de que cada cabeza es un mundo y cumple el mismo objetivo que el sofisma anterior, ya que al decir esto se asume que hay una infinita multiplicidad de mentes y por ende una infinita multiplicidad de verdades. Pero la realidad es que si bien cada cabeza es un mundo, esos mundos están conformados por las mismas cosas, pero con distintas proporciones. Esto, el ejemplo clásico de esto es hablar de que, por ejemplo, puedo tratar de hacer tres ensaladas y tener tres vegetales, los corto y echo trato de echar la misma cantidad de lechuga, de tomate y cualquier otro vegetal. Y si las peso, podrían llegar a pesar lo mismo, pero jamás, de los jamases, las tres ensaladas serán iguales. Los cortes serán diferentes, habrán diferentes tamaños, habrán diferentes acideces, diferentes dulzores, porque las verduras no son parejas. Gracias a esta frase, nos meten la idea en la cabeza de que hay una infinita posibilidad de verdades, pero no es así. Hay un rango limitado de posibilidades, que serían 24
Si dualizas el 13, que es 12 más 1, y si lo quisieras ver sin ningún tipo de oscuridad, estaríamos hablando de 7. De ahí, si lo redujeras aún más, podríamos llevarlo a la Trinidad de la Luz, que sería las tres cosas de las que se desprende todo lo bueno, que sería la disciplina, el autosacrificio y la misericordia. Y el siguiente sofismo que quiero tocar es el sofismo del espejo, que dice más o menos que lo que no nos agrada de los demás es lo que está mal en nosotros mismos. Este sofismo es verdad a medias. Ciertamente, los que viven comiendo del árbol del bien y del mal y viven clasificando las cosas según su propia conveniencia, suelen hacer esto de que extrapolan su yo en las demás personas y lo hacen eh, cuando le atribuyen sus razones a los demás. A mí me pasa muy seguido de que trato de compartir estos tesoros que he acumulado en un texto pequeñito, eh, bien sintetizado, y me aparecen personajes que dicen que lo que hago es ego. Cuando, pero lo que sucede realmente es que si ellos fueran yo, lo harían por ego. Entonces, si vives extrapolándote a ti mismo en los demás, si vives atribuyéndoles tus razones a los demás, solo verás lo peor de ti mismo en las demás personas. Y es cierto, el esovismo del espejo funciona así. Pero ¿qué pasa con los despiertos? ¿Qué pasa con los que no usan la conveniencia como parámetro, sino que usan como parámetro la coherencia con el orden? Para ellos son importantísimas las cualidades, las virtudes que lo llevaron a poder vivir de esa forma. Entonces, cuando ves a alguien deshonesto, a alguien desleal, a alguien cobarde, a alguien caprichoso, a alguien vanidoso, pues sí, genera molestia. Genera molestia por no ver en tu hermano lo que hayas indispensable para ser un ser humano, y como no tiene esas cualidades, no califica como ser humano, sino que sería un humono. Que tendría relación a la forma en la que saludo en todos los videos, en donde digo saludos humanos bellos y a los demás también. Esos demás a los que me refiero serían lo que yo llamo humono, que para otros maestros o enseñantes, eh, por ejemplo, Buda les llamaba durmientes, Jesús les llamaba muertos de espíritu, en, en el rosacrucismo les llaman bestias, en, en el hermetismo les llaman cerdos, y es básicamente porque los que viven a través de las primeras tres conciencias funcionan con más instinto que intelecto, y los que funcionan por el alto ser funcionan por más intelecto que instinto. Y el instinto tiene este problema de que pone por encima de todas las cosas la autopreservación, y eso lleva a ser traicionero, sinvergüenza y cobarde. Eh, el siguiente sofismo que quiero tocar quizás es este reflejo que tienen los falsos despiertos de decir de que respeten las creencias de los demás, donde entramos a un tema de ingeniería lingüística, con los comodines que se utilizan hoy en día, que son el respeto, la tolerancia y la humildad. El respeto viene del concepto respectare del griego, que significaría volver a mirar. Cuando tú le dices, oye, respeto a otra persona, le estás pidiendo que vuelva a mirar en busca de algo admirable en aquello a lo que se le está faltando el respeto. ¿Qué es faltar el respeto?
pues es no hacer una deferencia frente a algo, es no tratarlo con un cuidado diferente. Esto significa que el respeto no es preexistente. Y ahí entramos a un tema que tiene que ver con las etiquetas. La etiqueta de jefe, el profe, el padre, el presidente, el político, el ministro, el juez, el policía, donde se nos exige respeto por los que llevan esos títulos, pero el respeto surge de lo que es admirable. Si algo no es admirable, simplemente no merece respeto. Y por ende, tampoco el respeto puede existir desde antes de la acción. Aquí también se nos mezcla el tema de la opinión. No hay ninguna razón real para respetar la opinión de los demás a menos de que esa opinión sea admirable. Lo que sí debemos respetar es el derecho a opinar, que es muy diferente a lo que contiene la opinión. Y allí es donde también nos engañan. Respecto al concepto de la humildad es la voluntad de tener claro cuáles son tus propios límites. Pero límites referente a qué. Estos límites tienen que ver con qué tan malo puedes llegar a ser o qué tan bueno puedes llegar a ser. Qué tan incoherente con el orden puedes ser o qué tan coherente con el orden puedes ser. El que conoce esos límites se conoce a sí mismo. Si a ti te molestan los límites de otro, no es ese otro al que le falta humildad, es a ti. A ti te está molestando ver a alguien que tiene unos límites superiores a los tuyos. Es a ti al que le falta humildad. Pero, como es un comodín, hoy actualmente se está usando como un baja la cabeza o un finge que eres menos de lo que eres, donde, por supuesto, estarían exigiéndonos mentirnos a nosotros mismos y a los demás, para no dañar el ego de los demás, lo que es ridículo. Sé que tratar algo de ridículo es falacia del ridículo, pero en este caso no estoy refutando algo, sino que simplemente estoy opinando. Respeto, humildad, tolerancia. El límite de la tolerancia es el daño a terceros. La forma sencilla de entender esto quizás es con el orden del 4 aplicado a la sexualidad. Lápiz. ¿Dónde lo dejé? Ops. Se me perdió el lápiz. Otro lápiz. En el orden del 4 está lo lleno, lo casi lleno, lo casi vacío y lo vacío. La tolerancia tiene que ver con este aspecto, con lo casi vacío. En lo que es sexualidad, el 9 sería la heterosexualidad, ya que los dos polos generan nueva vida. Lo casi lleno sería lo que posee la misma condición que el 9, pero no genera vida, que sería prácticas como la homosexualidad, prácticas como el sadomasoquismo. En, en resumen, el nivel de lo casi lleno en respecto al tema de la sexualidad se refiere a todas esas prácticas que no engendran, pero en que ambos participantes, o más participantes, por cómo va la cosa, están de acuerdo en participar. No estás pasando por encima de nadie. Aquí no estás pasando por encima de nadie.
Aquí, en lo casi vacío, solo un integrante obtiene lo que quiere. Y aquí estaríamos hablando de cosas como la pedofilia, cosas como la zoofilia, ya que los niños ni los animales quieren tener sexo contigo. La dendrofilia, ya que una planta tampoco quiere tener sexo contigo. Y en ese caso estarías pasando por encima de los demás. Sería lo casi vacío. Lo vacío, en el caso de la sexualidad, sería no utilizar para nada el segundo chakra, que normalmente en la espiritualidad se usa para desviar la energía del segundo al sexto para estimular el intelecto y filosofar y meditar con mayor profundidad. El caso que yo menciono siempre referente a este tema del cero, que en realidad es el 9 en el otro lado, sería el caso de Nikola Tesla, que le dedicó toda su vida a la ciencia, que no se le conoció mujer, que no tuvo hijos, que nunca se casó, que con suerte por ahí tuvo una relación media extraña con una palomita. Eh, Tolerancia estábamos hablando, y el sofisma en particular era creencia versus investigación. Eh, Cuando te dicen que respeten la creencia de los demás, es prácticamente que es como que si estuvieran ordenándote hacerlo. Y si tú no quieres admirar algo, nadie te puede obligar a hacerlo. Yo, por ejemplo, no admiro el régimen patriarcal del islamismo. No respeto la ideología de que el judío es superior a todos los demás y que los demás tienen por destino ser esclavos. No comparto, me es imposible. Así que no puedo admirar a un islamista o a un judío. Simplemente no puedo respetarlos. Eh, Existes para ser feliz. Bien, este sofismo tiene que ver con Will Smith, con específicamente la película llamada En busca de la felicidad. En esta película nos programan, nos, nos domestican con la idea de que la felicidad es el momento del logro, es el momento, es ese segundo en el que te sientes triunfador. Si lo transportamos a otro ámbito de la existencia, esta idea es aplicable a la gente que sufre el mal de Diógenes. La gente que acumula, la gente que colecciona y que compra muchísimas cosas, lo hace por la emoción de obtener lo que compra. Y esa emoción dura el segundo en que llega a tus manos el objeto, lo dejas en donde quieras dejarlo y de allí pasas al siguiente. Es un juego similar al creer que se es feliz porque se ríe todo el día. Hay distancia entre sonreír y reír. La realidad es que no existimos para ser felices, estamos aquí para crecer, existimos para evolucionar, para estar en la constante actualización. La felicidad, por terminar en dat, es una forma de la voluntad y todas las formas de la voluntad las podemos decidir ser felices. ¿Qué es realmente la felicidad? Pues es la capacidad de la voluntad de agradecer lo que eres y lo que tienes en el ahora. El siguiente sofismo sería quizás el del sabio calla. La frase completa dice: el sabio calla cuando no puede embellecer el silencio. Este sofismo fue acortado a la mitad y fue dejado solo en el sabio calla, básicamente para crear la ilusión de que se es más inteligente o más sabio por no responder. Muchas veces sucede que refuto de una forma relativamente sencilla el argumento de alguien más, y te ponen esto del sabio calla y se van como si fueran
como si fueran los ganadores, como si estuvieran compitiendo y hubieran ganado, cuando en realidad lo único que están haciendo es huir, por lo que realmente esto de lo del sabio calla es parte de lo que conocemos como disonancia cognitiva. El siguiente sofismo sería esta idea de que soy Dios. Y si bien es cierto, somos Dios, no es en el sentido en que facilitamente las masas quieren entenderlo, como que somos uno con la totalidad. No somos uno con la totalidad, somos uno en la totalidad. Y somos Dios porque somos la personalización de un universo, que es lo que son los dioses. Todo Dios es la personalización de un universo. Él sostiene el orden en el universo y nutre ese universo. El acto de sostener es un acto masculino, es lo que hace un padre. Y el acto de nutrir, como el dar alimento, es un acto femenino. Todos los dioses son femeninos y masculinos al mismo tiempo. En nuestro caso, somos dioses masculinos para la vida que llevamos dentro. Todas las células y microorganismos que de paso, como detalle, más del 40% de la vida que tiene nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo, sino que son otros seres, bacterias, hongos, parásitos, y si bien no tienen nuestra genética, también es su mundo. Y, y lo correcto es mantener un equilibrio sano para todos. Esta idea de ser Dios eh, tiene el objetivo de divinizar la mente. Cuando uno diviniza la mente, cuando cae en esta tontera, tiendes a creer que todo lo que surge de tu mente es oro puro. Que por ahí se une también con el sofismo de la verdad está en tu interior. Eh, Hay que aclarar que la verdad a la que se refiere este sofismo es, es la naturaleza de la coherencia del orden. Esa verdad que llevamos dentro es la verdad de lo correcto. Todos sabemos siempre qué es lo correcto. Todos sabemos cuál es el camino correcto. Todos sabemos qué es lo que deberíamos haber hecho en cada situación. Pero como nos enseñan a ir por la conveniencia, cometemos el error de tomar el camino conveniente, de pasar por encima de otros porque nos conviene. Y eso nos genera más problemas y básicamente es lo que significa realmente pecar. El concepto pecado no es del hebreo, no pertenece a la religión. Pecado es un concepto que utilizaban los lanceros y arqueros en Grecia para referirse a cuando erraban el blanco. Cuando fallas el blanco al disparar, pecaste. Y los filósofos utilizaron este concepto ya que filosóficamente el peor error que puede cometer el que busca crecer espiritualmente es ser el mismo, el objetivo. ¿Por qué? Pues porque vas a pasar por encima de los demás en busca de lograr tus metas. Entonces, vivir siendo la meta, siendo el parámetro y la meta, eh, nos condena a pudrirnos cada vez más. Y por eso es el pecado, es un error mortal. Eh, Esto de la verdad en el interior, como les explicaba, tiene que ver con el conocimiento de lo que es correcto, ya que no puedo llegar y preguntarle a alguien, por ejemplo, eh, la fórmula química de un aminoácido. Si no has estudiado eso, no lo vas a ver simplemente. Y por mucho que creas que la verdad está en tu interior, la respuesta a eso no va a surgir.
Eh, esta idea de la verdad en el interior va muy de la mano de otro sofismo que es el busca en el silencio. Te dicen busca en el silencio, busca en el silencio, busca en el silencio, calla la mente, existe en el ahora, elimina lo externo y lo interno y te dan una serie de consejos, pero no te dicen para qué, por qué o qué es lo que estás buscando en el silencio. Lo que, bueno, cuando callas la mente, lo único que queda es la presencia que eres, la presencia eterna del verbo, el yo soy. Yo soy algo que existe, es lo único que queda. Y para eso es la búsqueda del silencio, para lograr hallar esa fuerza y gracias a eso lograr tener una comunión con ella y poder utilizarla, que es donde entra el tema del pranayama, que es el tema de la correcta respiración, ya que la respiración es reflejo del fenómeno natural del latido que posee todo lo que existe, ya que todo tiene una frecuencia, todo está latiendo, donde la frecuencia es la velocidad del latido. Cuando se aprende a respirar con el cuerpo, eh, ilusoriamente con el cuerpo porque realmente se está haciendo con el alma, eh, puedes sentir esa energía que entra en el cuerpo y que la puedes potenciar dentro del cuerpo cuando exhalas. El Tai Chi es un arte que se desarrolló justamente para aprender a manejar la energía en el cuerpo, a manejar el prana, sería una práctica de magia amarilla. Luego de tenerla, de poder sentirla entrando y saliendo del cuerpo, puedes moverla, por ejemplo, a las manos y hacer que las manos sean instrumentos mágicos y puedes usarlas para sanar o para hacer mudras, para marcar para que la energía de tu alma fluya de cierta forma, que es lo que podemos ver en Naruto, por ejemplo, que ahí ya sí está llevado a la chucha, a la ola, no es tan extremo. Hace poco empecé a ver una serie que se llama Magicians y también lo hacen jutsus con las manos para hacer los hechizos. Tiene que ver con esto, de que como las manos son la dualización horizontal del cuarto chakra, tienen la cualidad de que dan y reciben. Y al combinar la cualidad del- de lo que en esoterismo se conoce como el coagular y el disolver, eh, manejando esas proporciones puedes generar efectos. Eh, el siguiente sofisma es muy interesante, que es el ámate a ti mismo. Este es quizás el consejo más horrible, más desastroso y más peligroso para el durmiente, ya que el durmiente aún no aprende a amar. Para poder aprender a amar, como dice el viejo sofismo oriental, del pequeño amor se aprende el grande. Esto significa que primero hay que amar a alguien para aprender lo que es amar. Y luego de eso podemos aplicarlo a todos los demás al mismo tiempo. Ya que cuando tú amas, cuidas a otro. Y en ese cuidar a otro, te puedes dar cuenta de cómo no te cuidas a ti mismo. Cuando le dices a otro, oye, para de tomar, ya vais en la quinta, sexta cerveza, pero tú ya estás prendiendo el tercer cigarrillo al hilo, le estás diciendo a otro por amor que se cuide, pero no lo estás haciendo para ti mismo. Y esa es la forma en que el amor te enseña cuando te descubres hipócrita al amar sin aplicarlo a ti mismo.
Cuando no sabes amar y aceptas este sofismo del ámate a ti mismo, comienzas a funcionar para ti mismo. Y como no hay retroalimentación de la información, te encuentras la razón en todo, te encuentras razón en que fuiste la víctima y te das todos los permisos, te das todas las concesiones, te encuentras la razón siempre. Y así, lo único que haces es vivir persiguiéndote la cola. No avanzas, estás allí, girando en círculos. Otro sofismo, o bueno, no es tanto sofismo, sino que es como una regla cultural que nos están tratando de meter, que sería esto de que llaman el positivismo tóxico, en donde se está censurando la crítica. Y va de la mano con el sofismo que dice no juzgues porque serás juzgado, en donde sucede lo mismo que con el sabio calla, en donde nos cortan a la mitad el sofismo y nos dicen simplemente no juzgues. ¿Por qué? Pues simplemente se asume que juzgar es malo porque por algo te están diciendo que no lo hagas. Pero el sofismo dice no juzgues porque serás juzgado. No te están diciendo que juzgar sea malo. Te están diciendo que si vas a criticar, que si vas a juzgar, que si vas a poner sobre la mesa los detalles negativos, erróneos, o manipulaciones o distorsiones que hay dentro de un conocimiento, debes tener el valor de recibir críticas de vuelta, porque los programados, porque los falsos despiertos van a defender aquello que tú estás desgranando. ¿Por qué? Porque el falso durmiente, porque el falso despierto tiene la tonta costumbre de creer que lo que cree es el mismo. Entonces, cuando tú atacas su creencia, lo estás atacando a él. No es conocimiento lo que estás enfrentando. Ellos asumen que es personal. Y necesitan que estés equivocado. Lo necesitan imperiosamente. Porque si no estás equivocado, son ellos los que están equivocados. Y para el ego eso es imposible. Así que chicos, juzguen, critiquen, pregunten, desafíen con una buena pregunta y tengan el valor de recibir las críticas de vuelta, porque el valor es la primer piedra espiritual. El siguiente sofismo que quiero tocar sería el vive y deja vivir. Este sofismo nos ordena ser indiferentes. Si yo veo que un ser querido, que bueno, que en mi caso es irrelevante si es cercano a mí o no, para mí todas las personas valen el esfuerzo. Si yo veo que una persona va caminando a un barranco, por respetar esta regla del vive y deja vivir, debería dejarlo caer. Pero no hay amor en dejar que caiga al vacío. Hay amor en advertirle de que está caminando hacia el abismo. No lo estás agarrando, no lo estás tirando para atrás, no lo estás deteniendo. No estás evitando que viva lo que quiere vivir. Solo le estás avisando que el camino que está recorriendo no va en subida, sino que va en bajada. Nadie puede vivir por nosotros. Nadie puede obligarnos a aceptar nada. Que es allí entramos a otro sofismo, que es esto de que de pronto te dicen que quieres obligar a los demás a aceptar tu verdad. Exponer lo que yo pienso o entiendo a otros es regalarles lo que llevo dentro. Si los otros quieren tomarlo o no tomarlo, es decisión de ellos. No puedes obligar a nadie. Pero es otro recurso que utilizan los falsos despiertos para
ponerse en la posición de que ellos son los que están bien, de que ellos están en lo correcto. Eh, a, Quizás ya a más grandes rasgos tenemos un problema muy serio que es referente a la dirección hacia donde va la humanidad, ya que la palabra que conocemos para esos es utopía. La utopía sería básicamente un sistema social en donde todos existen en paz y armonía porque hay abundancia para todos, pero nos meten en la cabeza de que eso es imposible. Y curiosamente, utopía tiene dos significados. Por un lado está que es la forma perfecta en la que podríamos funcionar, y por otro lado es también la posibilidad imposible. Y es curioso que una palabra tenga dos acepciones que se relacionan una con la otra. Cuando las palabras tienen más significados es porque esos significados no se relacionan. Eh, el tema de cómo debería vivir el ser humano tiene mucho que ver con la ambición de unos pocos que no nos permiten implementar las soluciones permanentes. Nos dicen que la solución de todo el asunto es hacer que la gente tenga más dinero en el bolsillo. Y nos venden ese cuento a más no poder. Y por eso se necesitan más empleo, y se necesita inversión, y se necesita inyección de capital, y bla, 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 bla. Pero como todo es dual, no es ese el único camino. Si bien es cierto que un mayor poder adquisitivo haría que las personas vivieran un poquito mejor, también está la opción de hacer que el costo de la vida baje. Y de esa forma, el dinero, el dinero en el bolsillo rendiría más. Si yo tengo 10 lucas en el bolsillo y gracias a los movimientos del gobierno esas 10 lucas equivalen a 15 lucas, es lo mismo a que yo recibiera 5 lucas más de sueldo. Entonces, por ejemplo, bueno, esto yo lo he pensado para mi país, para Chile. Chile tiene, así como al ojo, no sé cómo se dice, es un pájaro al ojo de águila, no sé. Como chileno se me viene a la mente ojo de pollo, que somos muy mal pensados. Eh, Chile, en costa, tiene quizás un quinto del largo de la circunferencia del planeta. Tenemos mucha costa. Y gran parte de esa costa no es puerto, ni es playa. Hay mucho acantilado que hace imposible alguna faena en esos lugares. Como país, Chile, al ser productor de cobre, podríamos fabricar turbinas mareomotrices, turbinas que funcionan con el movimiento del mar. Podríamos tener muchas, muchas, muchas de ellas colocadas en el agua, conectadas. Podríamos ponerles mallas alrededor, aprovechando de que se hunden y suben, para que la basura que llegue a ellas sea recolectada, lo que aumentaría el peso de la turbina, haciendo que generen más electricidad. Luego esos desechos podríamos recolectarlos, separar lo que es plástico y por medio de ciertos procesos que también nos ocultan, transformar ese plástico en combustible líquido, gasolina y diésel. Se sabe que un kilo de plástico es un litro de combustible, 70% gasolina, 30% diésel. Ya teniendo electricidad gratis, eterna y segura, podemos utilizarla para alimentar sistemas hidropónicos que cuenten con acuicultura, que sería el tener el sistema hidropónico con peces,
cosa de que los desechos de los peces nutren a las plantas y los desechos de las plantas nutren a los peces y se produce un ciclo en donde tendríamos alimento a bajo costo y limpio. ¿Por qué es importante lo del limpio? Porque por lo menos aquí en nuestro país, acá en Chile, eh, nos está empezando a llegar el agua radiactiva de Fukushima y no se está haciendo nada respecto a eso. Y por ahí va el tema de por qué hablo de que deberían haber peces también dentro de eso. Imagina que vas a un supermercado, de la sección de verduras eh, es una línea transportadora hacia atrás. Y en esa línea transportadora se va moviendo cada cierto tiempo y al llegar al final de la línea la planta está lista para su consumo y al principio de la línea está recién creciendo y en el camino recibe las distintas dosis de luz que necesita. Esto también podría hacerse utilizando un espacio de la pared de una casa. También podrían hacerse estos sistemas de que básicamente sería como lo que propone la era industrial, que es hacer todo en serie, pero aplicado a las plantas, al alimento. Pero pensando en que no haya sobreproducción, sino que si vas a cortar la planta es porque la vas a consumir. Ahí ya tendrías electricidad y tendrías alimento. Los otros dos factores serían el agua y la comunicación, que si bien la comunicación quizás no es una necesidad básica, para una humanidad globalizada que necesita saber lo que está pasando en otros lugares, sí se está volviendo una necesidad y más para una quinta humanidad que necesita desarrollar justamente esa herramienta que es la comunicación. Eh, Se podría utilizar el coil de Tesla para tomar la electricidad que estamos tomando desde el mar para volverla electricidad fría y de esa forma eliminar para siempre los incendios por cortocircuito, ya que el cortocircuito de la energía fría genera congelación, no genera calor, genera frío. Entonces, podríamos tener eh, un sistema de latitas metálicas que generan cortocircuitos programados que enfriarían la plaquita, generando condensación desde el ambiente y así poder rescatar agua utilizando la misma electricidad que estamos utilizando. Luego podríamos utilizar la idea de Tesla de transmitir la electricidad por radiofrecuencia y obtendríamos comunicación completamente gratis. A partir de una sola cosa estaríamos obteniendo comida, electricidad, comunicaciones y agua. Si cada gobierno del mundo se pusiera en el empeño de lograr obtener la independencia en referente a estos 4 puntos, pues el costo de vida de los ciudadanos bajaría enormemente y para todo lo demás, Mastercard. Podría ser así de simple. Los sueldos rendirían mucho más, habría menos enfermedad, el gasto público en salud bajaría, por comer más sano también la mente sería más ágil, así que la educación tendría un mejor efecto, y así sucesivamente tendríamos un montón de mejoras, pero para los que dominan los monopolios de lo que estamos utilizando hoy en día no les convienen estas soluciones permanentes. Eh, hay, hay distintos tipos de durmientes. Eh, Está el durmiente que simplemente acepta el esquema que se le presenta, acepta las reglas de la colmena de concreto en la que la mayoría de nosotros nos vemos obligados a nacer y, y vive su vida como una abejita más en la colmena. La evolución de este nivel sería lo que entendemos como la mente de tiburón, en donde el durmiente no solo quiere adaptarse al sistema, sino que quiere vencerlo.
Y como el sistema está hecho para pudrir el alma, lo único que consiguen es volverse cada vez seres más y más asquerosos. Y, y este concepto tiene una serie de sofismos asociados, serie de frases que pertenecen al conocimiento colectivo, como el que no puede aplaude, el que puede puede, el que se fue a Melipilla, en el caso de nosotros, perdió su silla, te falta ambición, y un montón de frasecitas que justifican el, el logro por encima del medio por el cual se obtiene. Cuando lo que importa realmente es la forma en la que consigues las cosas, porque eso es lo que determina qué es lo que vas añadiendo a tu alma. Eh, otro recurso que he visto de los durmientes es esto de llamarle paz interior a la indiferencia. Hay mucho ocultista que recomienda esto de buscar de que nada de lo de afuera te afecte. Hay dos formas de que lo que de afuera no te afecte. La primera es hacer que lo que viene de afuera rebote. O sea, no permitir que lo que viene de afuera entre para que nunca sea procesado, nunca sea estudiado, nunca sea investigado. Simplemente rebota para afuera y así permanezco siendo lo que soy eternamente. La otra forma es poseyendo entendimiento, que sería lo que permite el no caer en la negatividad por entender por qué los demás hacen lo que hacen. Que básicamente podríamos graficarlo, por ejemplo, en la idea de cuando llega un perro y nos muerde y no nos enojamos con el perro porque entendemos que esa es la naturaleza del perro, entendemos que es un animal y que eso podía pasar. Entonces no nos enojamos con el perro, lo entendemos. Entonces, cuando entiendes que lo que hacen los demás lo hacen siendo fieles a lo que son en ese momento, en el ahora, no quedan razones realmente para enojarse o ofuscarse. De hecho, caer en negatividades y victimismos es perder el tiempo. Es mucho más útil apuntar directo a la solución que quedarse creándote tu mismo sufrimiento. Mira, qué bueno que use ese concepto, sufrimiento. Hay otro detallito que tiene que ver con la confusión del concepto dolor y sufrimiento. Eh, el dolor es un mecanismo de defensa que nos señala límites. Hay límites que vale la pena atravesar, como cuando estás corriendo y ya no das más. Y es bueno seguir corriendo porque, como sabemos, cuando duele, es recién cuando estás realmente ejercitando. Es cuando llegaste a tu límite y lo estás superando. Pero, claro, también hay otros límites que no hay que sobrepasar, como por ejemplo el dolor de quemarse con fuego, ya que ese dolor nos indica que debemos alejarnos. Si el dolor no existiera, tendríamos las manos carbonizadas y no las podríamos utilizar. El sufrimiento, por otra parte, no es físico, es psicológico. Y por lo tanto, podemos elegir sufrir o no sufrir. El ejemplo clásico que utilizo para esto es que, por ejemplo, yo podría llegar y cortarte un brazo y te va a doler. Pero cuánto tiempo tú sigas sufriendo porque te falta un brazo es plenamente responsabilidad tuya. Es tu decisión cuánto tiempo decides sufrir por algo. ¿Cuánto tiempo sufres? Eh, esta batería de sofismos que he tratado de enumerar, que probablemente se me estén escapando muchos por ahí por allá, eh, provienen más que nada de las distintas doctrinas que se hacen llamar Gnosis. Eh, Respecto al tema del gnosticismo, hay que siempre recordar de que todo es trino, como
asegura Blavatsky. Así que en el gnosticismo también hay tres senderos. Está el sendero izquierdo, el derecho y el sendero medio. Por lo que habrán filosofías gnósticas que corresponden con el satanismo, hay otros que corresponden con la santidad y hay otros que corresponden con el equilibrio, que es el camino medio. Eh, por ejemplo, los samaelianos. Los samaelianos hablan de tres pilares, hablan de la muerte psicológica, hablan de la revolución de la dialéctica y de la investigación del arte, la ciencia, la cultura y bla, bla. Bien, eh, la muerte psicológica podríamos por ahí quizás considerarlo como algo que está bien. Eh, técnicamente hablando, la velocidad con la que percibimos el tiempo es reflejo de nuestra velocidad de procesamiento de la información. Ay, se me fue la idea. Ya. Entonces, sucede que cada vez que se completa un ciclo, la información se actualiza y puede o no que haya un cambio en lo que éramos hasta ese momento. Por lo que, por lo menos los que buscan el despertar deben estar en un constante renacimiento porque constantemente están aprendiendo, están entendiendo, están incorporando nuevas cosas dentro de sí mismos y al aplicarlas pues se van produciendo cambios y vas naciendo de una nueva forma. Esto también tiene que ver con el rito que es el bautismo. El bautismo trata de que, de que tú participas en el ritual para darle a conocer a todos los demás que han hecho el ritual y los que están presenciando el ritual, de que te estás comprometiendo a nacer como una nueva criatura, que en el caso del cristianismo sería una criatura que solo existe a través de la virtud, que existe a través de lo correcto. Y sería el renacer como una nueva criatura. Pero Samael nos habla de que la muerte psicológica tiene que ver con la muerte del ego o la destrucción del ego. El ego es una parte de nuestras almas, es un mecanismo de defensa que nos permite proteger nuestra dignidad. Y la dignidad es lo que determina la fuerza de nuestra voluntad. Si no posees dignidad sobre ti mismo, no vas a hacer valer tu persona y otros van a pasar por encima de ti, que es el caso de las personas con baja autoestima. Para el otro lado, tendríamos a los que tienen sobreestima y viven considerándose superiores a los demás y como diría Lecheromón, pasan todo el día viendo a los demás por hueón. Esos son los dos espectros del ego. Como pueden notar, no lo puedes matar. Si eliminas el ego teniendo poco o nulo ego, pues tendrías problemas de autoestima. Y si tuvieras un ego exagerado, pues tendrías problemas de autoritarismo, problemas de soberbia, y ese tipo de cosas. Pero si existes en un equilibrio en eso, si tu autopercepción es real porque es reflejo de lo que generan tus actos en el mundo, tienes un valor real y tu ego, y por ende un ego sano, que no necesita vivir defendiéndose para seguir siendo lo mismo. Porque tú sabes, porque tú entiendes que está bien lo que eres. Lo que está mal es lo que necesita protección porque eso sí requiere cambio. El segundo tema de los samaelianos es esto de la revolución de la dialéctica. La dialéctica es el proceso de crecimiento del conocimiento a través de la interacción, en donde
probablemente la forma más sublime de dialéctica sea el debate. El arte, el hermoso y fino arte del debate que como enseñante amo. Eh, los samaelianos dicen ser parte de la revolución de la dialéctica, pero funcionan desde un dogma aprendido y repetido al calco, letra por letra. Yo no sabría decir las veces que he visto, o en realidad que he leído, las mismas exactas palabras de quizás unas, a esta altura deben ser quizás unas 600, 700 personas quizás, que dicen exactamente lo mismo. No hay dialética si estás repitiendo un discurso aprendido. La dialética es desarmar el discurso y analizarlo, hacerlo crecer por hallar nuevas aristas. Eso es real dialética. Lo que hacen los samelianos no lo es simplemente programación dogmática. Eh, Otro problema que han alimentado, de hecho llevan mucho tiempo alimentando esto, que es el pensamiento limítrofe, que sería la incapacidad de ver los términos medios que existen entre los absolutos. Y esto lleva a que, como los falsos durmientes creen ser el blanco, lo que no calza con lo que ellos consideran blanco es automáticamente negro. Y al no poder ver los matices, no vas a poder jamás encontrar la verdad que yace en el lugar en donde los polos nacen, ya que la verdad es afín a ambos polos. El objetivo principal de todo esto es, como les decía al principio, el que no veamos el orden. El tenernos bajo un pensamiento nihilista, apoyado desde la idea de la tolerancia, ya que la tolerancia es lo que es la idea que permitiría que todos tengan la ideología que ellos quieran tener, y eso no tiene nada de malo, pero hay ideologías que hacen daño a terceros, y esas no deberían ser toleradas. Este tema tiene que ver también con la Matrix, la película, la saga, la Matrix, específicamente con el personaje que conocemos como el agente Smith. Pero no estaríamos hablando de la evolución del agente Smith durante la saga, sino que es su comienzo, en donde su labor era mantener el sistema tal cual está. Y básicamente esa es la función de los falsos despiertos, a través de estos nihilismos absolutistas que no conducen a ninguna parte, que no ayudan a crecer a nadie, pero dan la ilusión de que entiendes algo. Al momento de preguntarles, por supuesto, no son capaces de responderte nada de lo que le preguntas porque solo saben decir la frase que te acaban de dar. La saga Matrix es muy importante en la programación de la Cabal. Fue prácticamente la renovación, es prácticamente la versión moderna del cuento de la pobre Sofía. El cuento de la pobre Sofía nos dice que León de nuestra galaxia, Sofía, cayó por acercarse demasiado por efecto de la gravedad, rompió o agrietó por ahí las paredes del universo, en donde nos están dando la información de que el universo tiene límite, que es algo que sí es cierto. Y nos dice que por esa grieta comenzaron a aparecer unos seres de la oscuridad, y que esos seres llegaron y reemplazaron a la diosa Sofía, y todo lo que vemos a nuestro alrededor es una ilusión que creó el malvado Demiurgo para mantenernos encerrados en la materia.
Lo primero sería que la conciencia surge de la interacción de lo que se expande y de lo que se contrae. Lo que se expande es información con voluntad y lo que se contrae es la fuerza que hace que eso retorne a su fuente de origen, produciéndose la retroalimentación de la información al compararse lo que había con lo que viene llegando, se resuelve y surge un nuevo resultado que sería esto de renacer constantemente que les explicaba antes. Esto hace imposible que existan seres en el vacío o que haya conciencia antes de la existencia de la manifestación. Con este simple conocimiento se cae el cuento de la pobre Sofía, se cae el Evangelio de Not, el que llaman el Evangelio vampírico, que si uno lo lee, te habla de toda una estructura que había en el vacío antes de que surgiera la manifestación. Y es cierto que existe esa estructura en el vacío, pero no existió todo el tiempo que el vacío fue vacío. Existió un momento antes de que existiera toda la manifestación, porque gracias a esa estructura se originó una singularidad porque hubo una vectorialidad y eso generó una ubicuidad. Eh, Creo que básicamente es eso lo que les podría aportar para el tema. Cuídense de no caer en el uso de este armamento nihilista que solo sirve para buscar empate. A través del empate no se crece perdiendo o ganando. Empatando jamás vas a crecer, empatando estás persiguiéndote la cola. Eh, bueno, gracias por tu tiempo, gracias por suscribirte, gracias por compartir. Y ya finalizando, quiero darle un enorme gracias, muy, muy sincero, a todas las personas que me han apoyado, ya que la gente que me tiene en el Face saben que estoy pasando por un momento difícil y agradezco mucho su apoyo. Gracias chicos, gracias humanos bellos. Hasta la próxima.